buenas noches a todos ustedes, buenas noches. Y hoy estamos aquí y yo quiero felicitarles por desafiar al clima. Hemos hablado tanto del clima durante estos últimos minutos aquí, los que me antecedieron, porque hoy tenemos uno de los climas más fríos de toda esta semana. Y yo les felicito por estar aquí porque ustedes bien pudieron elegir estar en la comodidad de su hogar, allí en la calidez de la casa, más salir y enfrentar este viento helado y este clima helado para estar aquí, realmente será recompensado solamente por Dios. Vamos a hacer una oración para abrir la palabra de Dios. Querido Dios, gracias por esta oportunidad linda que tenemos de poder abrir tu palabra. Tenemos libertad para adorarte. Tenemos libertad para poder ser libres en Cristo Jesús. Tenemos libertad para elegir hoy a Cristo en nuestra vida. Tenemos libertad hoy para poder unir nuestras voces y entregar nuestros corazones. Hoy queremos hacer el buen uso de esa libertad que tú das como un regalo para cada ser humano. Y hoy al abrir tu palabra queremos que nos muestres el camino que tienes para nosotros y que tu Santo Espíritu pueda atraernos, que tu cruz pueda ser aquel imán poderoso que pueda atraer nuestra vida a un cambio radical, a un cambio maravilloso, a un cambio donde tú nos transformas de seres humanos condenados a la muerte a seres humanos preparándose para la vida eterna. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Durante toda la semana hemos estado analizando el capítulo 3 del libro de San Juan. Comenzamos con aquel diálogo que tuvo Nicodemo con Jesús. Y si bien es cierto, hoy es nuestro último encuentro, o bueno, mañana es nuestro último encuentro, hoy queremos o hemos dejado para hoy el texto que resume la gracia maravillosa de Cristo. El texto más conocido por el mundo cristiano. Ese texto lo dejamos para hoy. Y se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos saben de memoria este versículo? ¿Puedo ver sus manos? Oh, qué lindo. Aquellos que lo saben de memoria pueden repetir conmigo. Vamos a la voz de 3, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Qué maravilloso se escucha cuando unimos nuestras voces y para poder mencionar este texto que ha sido de esperanza para millones de personas. Este texto que puede resumir el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Y si queremos resumir el Evangelio, podemos resumir en el amor de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando yo era niño, me encantaba jugar. Entre los tantos juegos que tenemos los muchachos, los niños, me gustaba jugar con un imán. Todos ustedes conocen un imán, ¿verdad? Todos conocemos un imán. Un imán tiene el poder de atraer, atracción, tiene magnetismo. Eso hace que todos los objetos de metal que están allí alrededor del imán puedan ser atraídos solamente cuando tú colocas el imán cerca. Entonces yo jugaba con un imán y un clavo, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han intentado también hacer no es ningún experimento, pero han tratado de jugar. Y yo colocaba el imán en la mano izquierda y el clavo colocaba en la mano derecha. Y mi juego para mí era impedir que el imán pueda atraer al clavo. Entonces ahí entre los ratos libres que tenía,
tomaba el imán, tomaba el clavo y de pronto colocaba al imán en la mesa y colocaba al clavo allí muy cerca del imán. Y a mí me gustaba ver cómo yo jalaba el imán y el clavo venía el clavo, venía el clavo. Entonces mi trabajo era impedir que pueda unirse al imán. Eso era mi juego. Era uno de los juegos de niño. Entonces me gustaba, para mí era muy divertido impedir que el clavo pueda unirse al imán. Para mí eso era un juego maravilloso. Sin embargo, yo descubrí en la vida de que en este mundo existe un imán mucho más poderoso que no atrae clavos ni metales. Existe un imán que es capaz de atraer corazones. Y esto es lo más maravilloso de todo. Entonces yo quiero que tú imagines en esta noche a un imán colocado en todo el mundo, tratando de atraer corazones, atraer personas, atraer vidas, atraer. Entonces este imán se coloca en todo el mundo, está levantado en todo el mundo, y las personas lo único que tienen que hacer es dejarse llevar, dejarse atraer. Es permitirse atraer. Eso es todo lo que tienen que hacer. Sin embargo, el trabajo del diablo es interrumpir. El trabajo del diablo es no permitir que tu corazón pueda ser atraído a ese imán poderoso. Y ese imán se llama gracia divina. Ese imán se llama la cruz de Cristo. Ese imán se llama Jesús. Jesús es aquel imán poderoso, capaz de atraer corazones. Entonces, aquel que resiste la fuerza poderosa del imán es aquella persona que se destruye. Y Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Sabes qué es la expresión más linda de todo el texto? Dice: Dios te ama, pero no te obliga a que tú le ames. ¡Wow! ¿Alguna vez ustedes han sido testigos o han sufrido por un amor no correspondido? ¿Alguna vez han amado tanto a una persona que han intentado llamar su atención? Conozco muchachos que llevan allí serenatas en el frío, porque en el frío a veces uno tiene calor, ¿verdad? 5 de la mañana cuando uno está enamorado no tiene frío. 5 de la mañana allí cantando, allí, y la chica nunca salió. He visto imágenes de muchachos, de jóvenes que invirtieron su tiempo, invirtieron su dinero, invirtieron su vida para llamar la atención de alguien. Hicieron todo lo que está a su alcance, pero la otra persona siempre le dijo no. Y lo mismo sucede aquí. Dice: Dios amó al mundo, pero no te obliga a que tú lo ames. ¿Cómo es esto? Allí dice: para que todo aquel que en Él cree. Quiere decir, creer es una decisión. Creer es una elección. Dios te ha dado libre albedrío para creer o para no creer, para aceptar o para rechazar. Ahora quiero que prestes atención. El sacrificio de Jesús no será efectivo en tu vida a menos que no aceptes. De nada vale que Cristo haya derramado toda su sangre y haya dado toda su vida cuando tú no aceptas. Su sacrificio no tiene valor en tu vida. ¿Y qué cosa es creer? Creer es romper con la incredulidad. ¿Qué cosa es creer? Creer es romper con el egoísmo. Creer es romper con el orgullo. Y de paso yo quiero mencionarles algo.
Estas tres cosas, la incredulidad, el egoísmo y el orgullo, son las tres enfermedades más peligrosas del corazón. Las enfermedades que te pueden llevar a una muerte eterna es el orgullo, el egoísmo y la incredulidad. El orgullo cierra las puertas del cielo. El orgullo convirtió ángeles en demonios. El orgullo cerró las puertas de los cielos. Entonces, cuando yo decido creer, yo comienzo un relacionamiento con Dios. Porque creer no significa saber que Dios existe. Los demonios también creen así. Creer significa relacionarse. Yo esta noche voy a hacer 3 preguntas. Y esas 3 preguntas nos van a ayudar a comprender alguna cosa de aquello que significa de tal manera amó Dios. La primera pregunta es: ¿desde cuándo Dios amó al mundo? Qué interesante pregunta. ¿Desde cuándo Dios amó al mundo? Desde antes de que el mundo fuera creado. Y ahora miren, antes de que Dios diga haya luz, Dios dijo haya cruz. Antes de que Dios cree este mundo, Dios tenía un plan de rescate por si el mundo se perdiese. Antes de que diga haya luz, allá en la eternidad, allá en la comisión divina, en el calendario divino, cuando la divinidad se propuso crear al mundo, antes de que diga haya luz, dijeron haya cruz. ¿Desde cuándo Dios te ama a ti? Salmo 139 dice: cuando yo era un embrión, cuando yo estaba allí en el útero de mi madre, allí en la oscuridad, tus manos me formaron y desde allí tú me amaste. Dios te ama desde antes de nacer. Y Dios amó al mundo desde antes de que éste fuera creado. Querido, tú naciste para vivir. Tú naciste para la eternidad. La única manera de arruinar el propósito de Dios serán tus elecciones, porque tú eres libre para elegir vivir o elegir la muerte. Son tus elecciones. ¿Por qué Dios amó al mundo desde antes de la fundación o desde antes de la creación del mundo? Mira, yo te voy a contar de manera breve la historia de cómo sucedió todo eso. Dios creó seres libres. Entonces, cuando crea seres libres, hay posibilidad de que en su libertad usen mal, ¿verdad? O usen mal su libertad. Y eso ya sucedió en el cielo. Dios nunca creó a Satanás. Hay personas que dicen: pastor, Dios es el culpable de todo porque Dios creó al diablo. Yo le digo: ¿de dónde me saca la idea de que Dios creó al diablo? Claro, porque el diablo existe porque Dios lo creó. No, le digo, tú estás muy equivocado. Dios no creó ningún demonio. Dios creó seres perfectos. Solo que esos seres tenían libertad. Repitan conmigo la palabra libertad y así calentamos nuestra garganta también. ¿Qué cosa tenían estos seres libres? Libertad. Y ellos con su libertad podían elegir si seguir sirviendo a Dios o rebelarse contra Dios. Entonces, Lucifer, antes de convertirse en demonio, él usó mal su libertad y él se rebeló contra Dios, se independizó de Dios. Y entonces vino toda la ruina y la batalla en el cielo, y luego el pecado se trasladó a la tierra. Entonces toda la historia que nosotros conocemos. Ahora, lo que más me llama la atención de todo es lo siguiente: aunque en el cielo ya existía una rebelión porque Dios había dado libertad, Dios,
decide crear al ser humano igualmente libre. Oiga, pero qué curioso. Muchas veces yo me he preguntado y me he cuestionado y hablé allí y he hablado allí con la palabra de Dios y digo, tanto es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios hubiese sido fácil decir, bueno, aquí en el cielo ya alguien se rebeló por darle libertad, entonces voy a crear al ser humano y al ser humano le voy a crear como una máquina. ¿Está bien? El ser humano va a estar programado para obedecer, va a estar programado para hacer lo que yo quiera. El ser humano va a ser una máquina mía. Pero Dios no creó máquinas. Dios creó hijos que le puedan amar y no máquinas que le puedan obedecer. Y Dios te hizo libre. Creó al ser humano libre. Y solamente le dio una pequeña prueba de lealtad para que le pueda dar toda la eternidad. ¿Cuál fue esa pequeña prueba? Allí cuando estaba en el jardín del Edén, Dios le dice a Adán y Eva, miren, de todo árbol ustedes pueden comer, menos uno. Escuchen ahora, ¿esa prueba era difícil? Claro que no. Difícil hubiese sido que Dios hubiese dicho, solo de un árbol pueden comer y de ninguno más. Ahora sí es una prueba difícil, ¿verdad? Difícil, claro. Solamente tengo que comer de un árbol todos los días, habiendo miles de árboles. Ahora Dios le dice, no, de todo pueden comer, menos uno. Menos uno. Pregunto, ¿difícil o fácil? Era la prueba más fácil. Ahí está lo misterioso que tiene el pecado. No tiene una razón para existir o para que Adán y Eva puedan ellos justificar y decir, no, es que la prueba era muy difícil, teníamos tanta tentación porque habían tantos árboles deliciosos. Tenían todo a su disposición, menos uno. Ahora, ¿qué cosa sucedió? Allí, un día, Eva desobedeció la voz de Dios. Y ustedes saben toda la historia. Y el diablo, querido, usó dos estrategias en el jardín del Edén que lo va a usar todos los días y lo está usando hasta hoy. Su estrategia fue tan efectiva que él no ha cambiado de estrategia. ¿Sabes cuál es la estrategia del diablo? Dos. Primera estrategia, escúchame con atención. La primera estrategia del diablo es no dar la cara. Así de simple, no dar la cara. El diablo se disfraza de lo más bonito, ¿verdad? Se toma de las cosas más lindas. El diablo, cuando quiere arruinar tu vida, cuando quiere arruinar tu salud, se va a esconder detrás del sabor, detrás de sensaciones, detrás de placer, detrás de licor, detrás de relaciones, detrás de algo que te produce placer. Entonces el diablo no se muestra como es. El diablo se esconde. Y ahí en el jardín del Edén se escondió en una serpiente que era uno de los animales más lindos que Dios había creado. Esa es la primera estrategia. Número dos, la segunda estrategia que no le falla es que el diablo mezcla la verdad con el error. Y en este mundo todos están en una de las dos estrategias, a menos que no busquen libertad en Jesús. Hay algunos que corren tras la ilusión y el vapor de la vida. Hay algunos que corren tras aquellas cosas que se llaman felicidad, y cuando están a punto de cogerla es vapor, es ilusión, porque el diablo se disfraza. Número dos, si el diablo no consigue que tú corras tras las ilusiones de la vida, ¿sabes qué cosa sucede? Te lleva al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Te lleva a una iglesia, te lleva a ser religioso, te lleva a ir a algún lugar donde puedas adorar a Dios, pero el diablo solamente quiere que conozcas media verdad, no la verdad completa, media verdad, o la verdad allí camuflada o allí mezclada con la mentira. En este mundo existen más de 34,000 iglesias,
más de 34,000 denominaciones religiosas, todas diciendo: esta es la verdad, hablando en nombre de la verdad, tanta mentira. La estrategia del diablo no cambió. Entonces Eva allí cayó, tomó el fruto prohibido, comió. Hay una persona que me dijo hace algún tiempo: pastor, ¿no le parece que Dios es muy cruel? ¿Por qué le digo? ¿Cómo es posible que Dios haya sacado del jardín del Edén por comer un fruto? Ningún padre hace eso. Lo que pasa es que él no entendía la gravedad de ese fruto. Y yo quiero explicarte por qué si alguna vez tú has pensado así. El problema no era comer el fruto, claro, eso era solamente la consecuencia. El problema es que Eva aceptó la propuesta del diablo. ¿Y cuál era la propuesta del diablo? El día que comieres, ustedes serán como dioses. ¿Qué cosa les estaba diciendo el diablo? Ustedes no necesitan de Dios para vivir. ¿Y qué cosa es pecado? Pecado es romper nuestra relación con Dios. Pecado es independencia de Dios. Pecado es querer vivir en esta vida lejos de Dios. Eso es pecado. Y lo mismo que ocurrió en el corazón de Satanás ahí en el cielo, sembró ese pecado de independencia de Dios en el corazón de Adán y Eva. Ahora, ¿qué sucedió? La orden era: el día que ustedes comen, ese día van a morir. Algunos se preguntan y dice: pastor, pero Adán no murió. Claro que desde ese día empezó una muerte espiritual. Claro que sí hubo muerte, querido. ¿Y sabes quién murió? Un cordero murió. Un cordero. Y ese cordero que murió allí en el jardín del Edén era el símbolo de Cristo. El plan de Dios, antes que haya dicho haya luz, Él dijo haya cruz. Y ese cordero era el símbolo de que alguien iba a morir en lugar del pecador. ¿Recuerdas tú la historia de Abraham? Un día Dios le dice a Abraham: ofréceme a tu hijo. Él por fe obedeció, porque si yo digo que tengo fe, tengo que ser obediente. Y cuando estaba por sacrificar a su hijo, Dios le dice: no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay un cordero que va a morir allí en su lugar. Hay un cordero. Ahora, si avanzamos en la historia, el pueblo de Israel estaba 400 años como esclavo allí en Egipto. Un día Dios los libertó. Y Dios colocó en el corazón de todo su pueblo un día de la independencia. Un día donde ellos celebrarían la libertad para siempre. Y ese día de la independencia se llamaría Pascua. ¿Y cómo era la Pascua? Dios le dice así al pueblo: ustedes en esta noche van a sacrificar un cordero. Van a pintar su puerta con la sangre del cordero. Querido, la sangre del cordero era un acto de fe. Imagino una persona diciendo: ¿qué necesidad de matar un cordero? Yo puedo pintar con otra cosa. No, Dios te llama a que le obedezcas. La fe te lleva a obedecer las órdenes de Dios. El ser humano siempre fue salvo por fe y gracia. El pueblo de Dios salió por gracia, que representaba la sangre del cordero, pero su fe los llevaba a sacrificar un cordero para manchar allí su pared o manchar la puerta de su casa. Y sabes una cosa, y lo más lindo de todo eso es que ese cordero un día vino a este mundo. Un día, en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 29 dice así: Juan, cuando vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era ese cordero? Ese cordero que era sacrificado durante más de 40 años en el desierto para salvar a los pecadores, representaba a Cristo. Y cuando Cristo vino a este mundo, dijo Juan: este es el Cordero de Dios.
Ahora, yo les voy a mencionar algo que les debe llamar mucho la atención en este momento. Escuchen aquí. Ustedes sabían que la muerte de Jesús ya estaba planificada en la eternidad, pero también la muerte de Jesús ya estaba anunciada para el pueblo de Israel, pero el pueblo nunca entendió. Ustedes saben cuándo fue anunciada la muerte de Jesús para el pueblo de Israel. ¿Saben cuándo? En la Pascua. Cuando Dios le dice al pueblo: maten un cordero, y la sangre de ese cordero será el símbolo de su liberación. Les estaba diciendo: un día yo también libertaré a todo el pueblo de sus pecados. Pero ellos no entendieron. Pero para poder comprender la fecha de la muerte de Jesús, tenemos que conocer un poco lo que dice la historia bíblica. ¿Sabes cuándo fue establecida la fiesta de la Pascua? Quiero que prestes atención aquí. La Pascua se celebraba un 14 de Nisan. Era la fecha donde la Pascua era celebrada. ¿Qué se hacía en esa fecha? Se sacrificaba un cordero, 14 de Nisan. Ahora presta atención. El día 10 de Nisan, es decir, 4 días antes de que ese cordero fuera sacrificado, el día 10 ese cordero era separado, ¿correcto? A ver, yo no sé si todos me están entendiendo. El día 10 era separado y el día 14 era sacrificado. ¿Pueden repetir estas dos frases? ¿Sí? Muy bien. El día 10 el cordero, ¿qué cosa era? Separado. Y el día 14, ¿qué cosa era? Sacrificado. Ahora fíjense lo que ocurrió. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, después de haber estado 3 años y medio, ¿saben ustedes en qué día Jesús entró a Jerusalén? El día 10. Justo el día que el cordero se separaba. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús entró en un pollino a Jerusalén y toda la gente decía: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Qué día era? ¿Qué día era? 10. ¿Qué cosa ocurría el día 10? El cordero se separaba. Y cuando la gente quiso coronar a Jesús, Jesús escapó, porque Él no vino para ser coronado terrenalmente, sino que ese día se separó como el cordero. ¿Sabes qué día murió Jesús? 14. El mismo día, a la misma hora que el sacrificio iba a darse. ¡Qué extraordinario! Ahí en la fiesta de la Pascua les estaba diciendo el momento en que Jesús iba a morir. Ahora presten atención aquí. Miren, esto es: Jesús sabía que su hora había llegado. Es por eso que antes de la Pascua comió con sus discípulos en la noche que amanecía al día en que era muerto el Cordero Pascual. La cena del Señor reemplazaría la Pascua. Esa noche Jesús fue prisionero y fue crucificado. ¿Cuándo fue crucificado? El viernes. ¿Qué viernes? 14 de Nisan. ¿De qué año? Del año 31. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Y ustedes saben qué se hacía a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se sacrificaba el cordero. Jesús murió el mismo día que moría el cordero. Jesús murió en la misma hora del sacrificio. Es por eso que cuando Él murió y dijo: consumado es, no necesitamos sacrificar más corderos. ¿Cómo murió Jesús? Quiero que imagines en este momento esta escena. Presta atención. Casi muerto en vida, era desnudado, era atado para ser flagelado, hasta que la espalda
el pecho y el muslo queden jirones. Era una llaga viva, bañada en sangre, con una hemorragia copiosa. En medio de ese dolor, era llevado a la cruz que él mismo cargaba. Allí era clavado de manos y pies, y en una posición incómoda, totalmente desnudo, para vergüenza pública y burla de la gente, fue crucificado. Y presta atención a lo que dice. Aquellas personas no morían por los clavos, sino morían por el proceso de asfixia que debilitaba cada vez más y terminaba exhausto, sin poder respirar y sin auxilio de nadie. Y es a las 3 de la tarde de un 14 de Nisan que Jesús dijo: consumado es. Y luego dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes a cuándo equivale un 14 de Nisan? A un 26 de abril del año 31. Ese día Jesús subió a una cruz. La cruz fue inventada por los asirios y fue adoptada por los romanos. La cruz era el símbolo de vergüenza. La cruz era el símbolo de terror. La cruz era la mayor condenación del mundo. Pero cuando Jesús murió, convirtió a la cruz en un símbolo de victoria. Convirtió a la cruz en un símbolo de gloria para aquellos que creen en Él. Y es por eso que Jesús dijo: cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Te acuerdas del imán que te conté al comienzo? El imán atrae. El imán atrae. Y la cruz se convirtió en un imán de rescate, de transformación, en un símbolo de salvación. Dios no quiere que lleves un crucifijo en tu pecho. Dios quiere que lleves su cruz en tu corazón. Dios no está queriendo que tú adores una cruz física. Dios quiere que sacrifiques tu orgullo en tu corazón. Por eso es que aquel imán poderoso, que el año 31 fue levantado allí en el monte Calvario, se convirtió en ese imán que atrae a las personas para salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando uno está frente a un imán, solo tiene una opción: resistir. Si es que no quiere llegar al imán, tiene que resistir. Ahora piensa conmigo: ningún metal se resiste a un imán, pero sí los seres humanos resistimos al amor de Dios. Y quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Dios nunca va a dejar de insistir hasta que tú acabes de resistir. Mientras más resistas, Dios más insiste. Él no perdió la esperanza en ti. Si Él te amó antes de nacer, Él no va a perder la esperanza en que un día tú puedas ser atraído por su amor. Cuando yo veo la Biblia en Mateo capítulo 23 versículo 37, encuentro la expresión más triste de aquello que Jesús dijo. ¿Y sabes qué cosa dijo Jesús? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te atraje como un imán para que vengas bajo mi protección? Y pone una historia, así como la gallina junta sus polluelos. Pero tú no quisiste. Yo quise salvarte, hice todo para salvarte, pero tú te resististe a creer. Querido, ¿hasta cuándo vas a resistir? ¿Hasta cuándo vas a impedir el poder transformador de Dios? ¿Hasta cuándo vas a quebrar tu corazón para venir a Jesús? Esta noche entra aquí a este bautisterio el pastor Hernán, amigo.
Y el pastor trae consigo a alguien muy especial. Y es alguien que recién está iniciando aquí la vida. Miren qué lindo bautismo el que tenemos hoy en este frío clima de Santiago. Josefina, ustedes pueden ver aquí, ella tiene un pañuelo muy especial. Mira, hola Josefina, ¿cómo estás? ¿Bien? Este pañuelo representa a todos los niños que están en la iglesia y pertenecen a un club que se llama el Club de Aventureros, donde ellos aprenden especialidades y aprenden a prepararse para esta vida y también para estar con Jesús. Y ahí el pastor también tiene la investidura de un guía mayor. Son actividades que nos permiten prepararnos en esta vida, pero sobre todo para prepararnos para el cielo. Josefina se preparó en ese club, está asistiendo a la iglesia, y allí a su temprana edad ella dijo: yo no voy a esperar ser más grande o ser mayor, porque hay un riesgo. Cuando tú creces, presentas más excusas. Cuando tú creces, te resistes más. Y ella, escuchando el llamado de Jesús a su temprana edad, ella dijo así: yo quiero prepararme para el cielo. Josefina, Dios bendiga esta linda decisión. Por eso, para el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús, para perdón de tus pecados, para que tu nombre se escriba en el libro de la vida, por mandato del Señor, Pastor Hernán Amigo y yo te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora yo quiero hablar para ti. Yo te voy a contar la historia de 6 hombres en el mismo día que Jesús murió. 3 se salvaron, 3 se perdieron. ¿Pero acaso Jesús no murió por todos? Murió por todos, pero 3 resistieron y 3 fueron atraídos por Jesús. Primero que se perdió fue Pilato. Pilato tuvo tanta luz para salvarse, pero eligió su poder, eligió su cargo, eligió su estatus. Hay gente que nunca va a ir a Jesús porque no está dispuesto a renunciar su estatus. Hay gente que nunca va a aceptar a Jesús porque le interesa más su poder que la vida eterna. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Es que después de haber condenado a Jesús, él nunca fue feliz. Y dentro de poco tiempo, él murió. ¿Qué ganó Pilato? Nada, se perdió. Segunda persona, ese mismo día que Jesús murió, segunda persona que se perdió, un ladrón al lado de Jesús, tan cerca de Jesús, y dejó pasar la salvación. Tan cerca de la salvación, tan cerca de ese imán poderoso, pero él rechazó. En lugar de reconocer su condición, empezó a rechazar a Jesús y le dijo: aunque tú me atraigas, yo me resisto. Y hubo un tercero que se perdió, Judas. Vieron otros que se perdieron, pero estoy resaltando esos 3. Judas sabía tanto de Jesús, escuchó tantos sermones de Jesús, pero toda su vida se resistió. Ese mismo día hubieron 3 hombres que se salvaron. El primero, Pedro. Pedro estaba condenado porque él negó a su maestro. Sin embargo, él fue rescatado porque no se resistió a la mirada de Jesús.
Y él se fue, corrió y lloró. Y Pedro representa a todos los que caen en lo profundo del pecado, pero el amor de Dios los rescata. No importa el pozo donde hayas caído, no importa lo malo que hayas hecho, el amor de Dios es más grande que cualquier pecado. Una segunda persona que se salvó se llamó allí un hombre, un centurión. Cuando vio a Jesús allí colgado en la cruz, él eligió creer y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y hubo un tercero que se salvó, y probablemente es el más curioso, el otro ladrón que le acompañó a Jesús. Este hombre tenía la ficha más oscura. Si había alguien que no merecía el cielo, era este ladrón. Pero el cielo no es para los que merecen, el cielo es para los que aceptan la gracia de Cristo. El cielo no es para las personas que hacen obras buenas, el cielo es para las personas que aceptan la gracia. Y allí, en la última oportunidad que él tuvo, ¿sabe lo que dijo este ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este era alguien que creía en la venida de Jesús, alguien que dijo: yo sé que vas a venir, y aunque yo no tenga una sola acción buena en mi vida, lo único que tengo es un corazón arrepentido. Y eso fue todo, fue lo suficiente para que Jesús le diga: no son tus méritos, son los míos. No son tus obras, porque si la salvación fuese por obras, el ladrón no tuvo tiempo ni siquiera para hacer una obra buena. La salvación es por gracia. Y desde ese día, ese ladrón descansa en su tumba, confiando en la resurrección de los justos. Solo que esta noche yo solamente te voy a ilustrar estos dos ladrones. Jesús está al centro, un ladrón a la izquierda, un ladrón a la derecha. Yo te pregunto, ¿Jesús moría por los dos ladrones, sí o no? Sí. ¿Jesús estaba trayendo y dando la oportunidad a los dos ladrones, sí o no? Sí. ¿Jesús quería salvar a los dos ladrones, sí o no? Sí. Pero ¿por qué solo uno se salvó? Porque solo uno estuvo dispuesto a ser atraído por Jesús y aceptar su gracia, y el otro estuvo dispuesto a resistir hasta el final. Jesús ya fue levantado en una cruz, y su palabra dice: cuando yo fuere levantado, a todos atraeré, pero a todo el que quiere. A todo el que quiere. Apocalipsis 22 dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye diga: ven. Y el que quiera, venga. Jesús murió por ti, quiere salvarte a ti, hizo el cielo para ti, hizo la eternidad para ti. Pero tú eliges la vida o la muerte. Tú eliges ser atraído o eliges resistir a aquel imán poderoso de amor que es la gracia de Jesús. Entonces, en esta noche yo voy a hacer un llamado totalmente diferente a todos los que hice ya durante toda esta semana. Esta noche yo solamente quiero orar por ti. Si es la primera, segunda, tercera, o durante todas las noches has venido y tú todavía no has hecho un compromiso con Dios, yo quiero orar por ti. Entonces yo voy a pedir a las personas que nos acompañan esta semana, personas que no se han comprometido aún con Jesús, no han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, no importa quién seas, yo quiero orar por ti. Pero para hacerlo, yo quiero verte de pie. Ponte de pie, ponte de pie, independientemente de lo que creas, independientemente si tú estás aquí, es porque has sido atraído por la gracia de Jesús. Hoy quiero pedir que Dios pueda trabajar en tu vida. Hoy quiero pedir que Dios pueda entrar en tu corazón. Hoy quiero pedir que Dios haga un milagro en ti. Déjate atraer por el amor de Jesús.
Dios, en esta noche hay muchas personas puestas en pie. Personas que hoy se levantaron solamente para recibir una bendición tuya. Personas que en su corazón tienen un deseo de Jesús. Es por eso que están aquí esta noche. Y esta noche tu palabra se abrió. Esta noche tu Santo Espíritu trabajó y está llamando también a esas personas. Es por eso que en este momento la cruz de Cristo pueda traer a esas personas a dar un paso de fe. Puedas traerlos hoy aquí para entregar su vida por completo a Cristo. Es por eso que te pido, en tu nombre, en Jesús, para que esas personas hoy puedan ser atraídas por tu amor mediante tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.